¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba bajo control de alguien más, sin darte cuenta? Hoy te traigo una historia que te hará cuestionar lo que creías saber sobre el amor, la manipulación y la verdad detrás de las personas que menos imaginas. Una historia real, donde lo que parecía ser una simple mudanza, se convirtió en la entrada a un laberinto de secretos oscuros y emociones intensas. No es fácil hablar de esto, pero hoy me atrevo a compartir algo que muchos preferirían ocultar. Una historia de traición, obsesión y un dilema que te va a dejar sin palabras. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es lo que esperas. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún relato como este. Y no olvides dejar tu comentario, quiero saber qué piensas sobre todo lo que escucharás. ¿Alguna vez estuviste en una situación como esta o conoces a alguien que pasó por algo similar? Vamos a hablar de eso en los comentarios. Ahora, acompáñame en esta historia, porque lo peor aún está por venir. No sé ni por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque si no lo saco de mi cabeza, voy a terminar volviéndome loca. No tengo con quién hablar de esto. Nadie entendería. A veces siento que ni yo entiendo cómo terminé envuelta en esta mierda. Lo que pasó anoche todavía me retumba en el cuerpo como si no hubiera terminado del todo. Fue como si cruzara una línea que no se puede deshacer. Nunca me imaginé que algo así podía pasarme a mí y menos con él. No sé si tengo más miedo o más vergüenza. Pero lo que sí sé es que, desde que entramos a vivir en esa casa, nada volvió a sentirse normal. Todo empezó a escalar muy lento. Como cuando una gotera no te molesta al principio, pero al rato te das cuenta de que ya te mojó los pies. Yo ya estaba mal con Mauricio, desde hace tiempo. Dormíamos juntos, pero era como si no estuviéramos ahí. 5 años de matrimonio y ya ni nos mirábamos a los ojos, y él con esos turnos nocturnos como si le encantara no estar en casa. Cuando pasó lo del techo, nos fuimos a la casa de su papá. Yo no quería. Desde la primera vez que conocí a don Ricardo, sentí algo raro en él. No miedo, exactamente, pero sí una incomodidad que no supe explicar. Esa casa está lejos de todo, rodeada de árboles secos y calles sin ruido. Apenas llegamos, supe que me iba a costar dormir ahí. Es vieja, huele a humedad y cada rincón parece tener algo guardado. Don Ricardo no habla mucho, pero te observa. Desde el primer día, noté cómo me seguía con la mirada, incluso cuando yo hacía que no me daba cuenta. La primera noche, Mauricio ya se había ido a trabajar, y me quedé sola con él. Nos sentamos a cenar. Apenas comí. Él me miraba como si yo fuera otra cosa, no la esposa de su hijo. Me preguntó si estaba cómoda, pero lo dijo con una voz tan baja, tan distinta, que me dio un escalofrío. Yo intentaba convencerme de que estaba exagerando, que era solo mi mente jugando conmigo, que ese hombre serio, que casi no hablaba, no podía tener intenciones raras conmigo. Pero pasaban los días y él cada vez se mostraba más presente. A veces salía del baño y lo encontraba parado en el pasillo, sin decir nada, o me dejaba comentarios que no eran groseros, pero tampoco eran normales viniendo de un suegro, como que me veía más relajada últimamente o que esa blusa me quedaba mejor que otras veces. Mauricio ni enterado. Él se iba antes del atardecer y volvía de madrugada, y yo, sola, sintiendo que algo se acumulaba en el aire. Ayer fue el día que todo explotó. Me desperté tarde porque no había dormido nada. Tenía esa sensación rara en el cuerpo, como cuando presientes que algo va a pasar. Fui al jardín a tomar aire y vi una parte de la tierra removida, como si alguien hubiera cavado ahí hacía poco. Me agaché, metí las manos sin pensar y saqué una cajita de madera vieja, mojada por dentro. Adentro había una foto. Era una mujer hermosa, de mirada triste. Detrás, una sola palabra, inolvidable. Me temblaron las manos. Sentí que estaba metiéndome en algo que no debía, pero al mismo tiempo algo me empujaba a seguir. Guardé la foto rápido, como si alguien me estuviera mirando, aunque sabía que estaba sola. Bueno, sola no. Don Ricardo andaba por ahí, siempre estaba por ahí. Me metí de nuevo a la casa, con esa sensación en el pecho, como si hubiera abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Fui a la cocina para distraerme, pero ni el café me bajaba. Cuando don Ricardo entró, lo noté distinto, más tranquilo, como si supiera algo. Se me quedó viendo mientras yo intentaba actuar normal. Me dijo que esa casa tenía recuerdos, que algunas cosas es mejor no desenterrar. Lo dijo sin mirar la taza que tenía en la mano. Sentí que se refería a la caja, aunque no podía saberlo. Más tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto, escuché vibrar el celular de Mauricio. Él casi nunca lo deja, pero lo olvidó esa vez. No sé qué me empujó a mirar. Tal vez ya estaba quebrada por dentro. Tal vez ya no me importaba nada.
Lo abrí y vi un mensaje de alguien llamado Adrián. Te extraño. Cuando volvemos a vernos, sentí como si me hubieran empujado desde una azotea. Me quedé sentada en la cama, leyendo esas palabras una y otra vez. No decía mucho, pero decía todo. Y lo más raro, había un número igual en el historial del teléfono de don Ricardo. Lo vi más tarde por pura casualidad. El mismo mensaje, la misma hora. No sabía si gritar o llorar. Confronté a Mauricio esa noche en cuanto volvió. Le mostré el mensaje sin decir palabra. Él lo vio. Me miró y se fue directo al baño sin abrir la boca. No dio explicaciones. No negó nada. Nada. Me senté en el borde de la cama, sintiéndome invisible. ¿Cómo se puede seguir después de eso? No lo sé. Pero lo peor fue después. Cuando no pude dormir, bajé a la sala. Don Ricardo estaba ahí como si me esperara. Me ofreció un té. No lo acepté. Me miró y dijo que no me preocupara, que hay cosas que uno no tiene que entender del todo para seguir adelante. Otra vez, esas frases que parecen nada pero lo dicen todo. No sé qué se rompió en mí en ese momento. Me quedé ahí, parada, sintiendo el calor de su mirada. Y no era solo miedo. Esa es la parte que más me cuesta admitir. Era algo más, una mezcla entre rechazo y curiosidad. Me dijo que, si quería saber la verdad, tenía que dejar de buscarla con Mauricio. Que él sabía más de lo que yo imaginaba. Me fui directo al despacho. No sabía lo que buscaba, pero algo me decía que había respuestas ahí. La puerta estaba entreabierta. Encendí la luz y empecé a revisar todo. Papeles, carpetas viejas, fotos antiguas. Hasta que encontré la caja fuerte. Estaba detrás de una repisa. No era una caja grande, pero sí pesada. Y lo más raro, no estaba cerrada. Como si él hubiera querido que la encontrara. Adentro había fotos. Algunas de Mauricio con don Ricardo. Fotos que no parecían de una reunión familiar. Otras eran mías, tomadas sin que yo supiera. En la cocina, en la ducha, dormida, me quedé helada. También había cartas firmadas entre ellos, con palabras que jamás imaginé que podían escribirse entre padre e hijo. Y un diario. Lo abrí con las manos temblando. Las primeras páginas hablaban de mí, de cómo me miraba, de cómo olía, de cosas que solo alguien muy cerca podía saber. Casi vomito. Quise dejar todo ahí y salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaban. Me quedé sentada en el suelo del despacho, con el diario abierto en las manos, leyendo frases que me helaban el alma. Don Ricardo escribía sobre mí como si yo fuera un objeto, algo suyo. La forma en que se seca el cabello después de bañarse me enloquece. Cuando Mauricio no está, la casa huele solo a ella. Palabras así, repetidas, día tras día. No hablaba de amor. Era otra cosa. Era posesión, obsesión, como si llevara tiempo planeando algo. Y yo, estúpidamente, había estado ahí sin ver nada. Cerré la caja como si eso pudiera borrar todo lo que había visto. No sabía qué hacer. Subí al cuarto y me enterré, pero no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía brincar. Sentía que estaba atrapada, que ya no podía confiar en nadie. Mauricio dormía como si nada, como si no cargara ningún secreto, ni culpa, ni nada, y yo sentía que mi vida había sido una mentira desde el principio. Pensé en irme al amanecer, pero no sabía a dónde. No tenía dinero en ese momento, ni alguien a quien llamar sin tener que explicar todo esto. Sentía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar algo peor. Pero lo peor no fue el contenido de la caja. Lo peor fue el día siguiente. Me levanté temprano con la decisión de hablar con don Ricardo, de enfrentar todo. No sabía cómo, pero no quería seguir con esa incertidumbre clavada en el pecho. Lo busqué por la casa, pero no estaba. Cuando volví a la cocina, lo encontré parado frente a la puerta trasera, con las llaves del auto en la mano. Me dijo, acompáñame. Quiero mostrarte algo. No. Pregunté. Fue como si una parte de mí ya supiera que algo se iba a romper ese día. Me subí al auto sin discutir, sintiendo el estómago hecho un nudo. El camino fue silencioso. Íbamos saliendo de Zapopan cada vez más hacia zonas rurales, con menos casas, menos gente. Yo miraba por la ventana, evitando sus ojos. El aire estaba denso. Solo se escuchaba el motor y mi respiración agitada. Me preguntaba a dónde íbamos, pero no tenía el valor de preguntar. Algo en su cara me decía que no aceptaría aún. No. Pasaron unos 15 o 20 minutos hasta que se detuvo frente a una especie de cabaña abandonada. Me miró y dijo, aquí estuvo ella. No hizo falta que dijera su nombre. Sabía que hablaba de Isabel, la mujer de la foto. Me bajé del auto temblando. Todo me parecía una película, pero mal hecha. Una de esas, donde sabes que algo terrible va a pasar, pero no puedes hacer nada. Don Ricardo sacó una llave vieja de su bolsillo y abrió la puerta.
Dentro había polvo, telarañas, muebles viejos. Pero también fotos. Muchas fotos. Todas de mujeres. Algunas conocidas, otras no. En una esquina había una caja parecida a la que encontré en el jardín. No me dejó acercarme. Me dijo que eso era memoria. Que no todos sabían guardar lo importante. Yo quería salir corriendo, pero algo me tenía pegada al suelo. Entonces me miró y dijo, vos también vas a ser parte de esto. No podés huir. Sentí como me sudaban las manos, aunque el lugar estaba frío. Quise dar un paso atrás, pero él cerró la puerta con llave desde adentro. El clic del cerrojo me sonó como un disparo. Le pedí que me dejara salir con voz baja, casi sin aire. No me gritó. Ni siquiera levantó la voz. Solo dijo que si ya había leído el diario. Entonces entendía que esto era inevitable. Que yo había despertado algo en él, que había dormido desde Isabel. Esa fue la primera vez que dijo su nombre en voz alta. Isabel. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda y me hizo temblar entera. Le pregunté quién era ella. No me contestó. Directamente me dijo que Isabel también fue de ellos, que al principio Mauricio se resistía, pero que después había entendido. Y que él esperaba que yo también entendiera. Era como si hablara de un pacto. Algo que no podía romperse. Me miraba como si ya me hubiera elegido. Como si mi voluntad no importara. Me acerqué lentamente a la puerta, mientras él hablaba, tratando de ganar tiempo, buscando la forma de salir sin provocarlo. Pero él me detuvo antes de que pudiera tocar la manija. Me tomó del brazo. No fue violento, pero sí firme. Me dijo, no tengas miedo. Lo que viene es para unirnos. En ese momento. Sentí que iba a desmayarme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Intenté pensar rápido. Le dije que necesitaba ir al baño. Que me sentía mal. Que iba a vomitar. Él dudó unos segundos y luego me soltó. Me indicó un rincón de la cabaña, donde había una especie de baño improvisado. Entré, cerré la puerta y respiré hondo. Había una pequeña ventana arriba de él. Lavamanos. Me subí como pude, sin hacer ruido. Estaba alta, pero logré empujarla y abrirla lo suficiente como para salir. Caí de costado en un matorral, me raspé todo. Pero no sentí dolor, solo quería correr. Corrí como nunca en mi vida. Ni miré atrás. Me metí entre árboles por un sendero que ni sabía a dónde llevaba. Solo corría. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi una carretera y unos autos. Salí corriendo hacia ellos, gritando como una loca. Un chofer de tráiler paró. Le rogué que me llevara a cualquier parte donde hubiera gente. Me miraba sin entender nada, pero me subió. Yo temblaba, lloraba, no podía hablar. Cuando por fin llegamos a una gasolinera, llamé a una amiga de mi trabajo, inventé que me habían asaltado. Que no podía volver a casa. Me mandó dinero por una app. Dormí esa noche en un hotel de paso, abrazada a mis cosas como si fueran escudo. No volví a esa casa. Ni con Mauricio, ni con don Ricardo. No volví nunca más. Ni siquiera por mis cosas. Después de eso, bloqueé a todos. Me desaparecí. Cambié de número, de trabajo, de ciudad. No denuncié. No tuve fuerza. A veces pienso que debía hacerlo. Pero algo me decía que no tenía sentido. Que esa familia tenía secretos más grandes de los que podía enfrentar sola. Lo de Isabel. Lo del jardín, las fotos, todo. Era solo una parte. No sé qué pasó con ellos. No quiero saber, pero cada vez que veo una casa vieja en medio de la nada, o cuando alguien me dice que huele bonito, me paralizo. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir más de 3 horas seguidas. Me despertaba con la sensación de que alguien me miraba. Me sentaba en la cama empapada de sudor, revisando cada rincón del cuarto, convencida de que él estaba ahí, escondido, esperándome. Vivía con miedo. No salía de noche. Cambiaba de camino todos los días al trabajo. No confiaba en nadie. Sentía que en cualquier momento podía aparecer él o Mauricio o los dos juntos, como en las fotos, como en esas cartas que jamás debí leer. Tenía pesadillas, donde esa cabaña se incendiaba y yo estaba adentro sin poder salir. Una tarde, decidí ir a terapia. No dije toda la verdad. Me limité a contar que había tenido una relación con una familia complicada y que había descubierto cosas perturbadoras. La psicóloga me miró con esa mezcla de empatía y distancia profesional. Me dijo que lo importante era que ya no estaba ahí, que ahora tenía el control. Yo no dije nada, porque, aunque ya no estaba físicamente, esa casa seguía conmigo. Esa caja con fotos, esas miradas de don Ricardo, la frialdad de Mauricio, todo eso me seguía como una sombra que no se despega, como una marca que no se ve pero te cambia para siempre. A veces me pregunto si alguna vez me quisieron. Si lo que viví con Mauricio fue real en algún momento o si todo era parte de ese pacto raro y enfermo que tenían.
Recuerdo nuestras primeras citas, cuando él era dulce, atento, lleno de planes. ¿Eso fue verdad? ¿O ya desde el principio estaba todo podrido? Hay cosas que nunca voy a saber. Como quién fue realmente Isabel. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué su nombre estaba enterrado? Lo único que sé es que, si no hubiera encontrado esa caja en el jardín, tal vez seguiría ahí, viviendo con ellos, siendo parte de algo que no elegí. Un día recibí una carta. No tenía remitente. Solo decía, te extraño. Las cosas pudieron ser diferentes. Era la misma letra que vi en las cartas dentro de la caja fuerte. Era Don Ricardo. Casi vomito al leerla. No la abrí completa. La rompí y la tiré al inodoro. Pero el sobre lo guardé. No sé por qué. Tal vez para recordarme que fue real, que no fue una pesadilla, que sobreviví. Porque a veces me cuesta creerlo. A veces pienso que lo inventé, que exageré, que estoy loca. Pero no. Yo estuve ahí. Yo vi lo que vi. Y salí corriendo porque si me quedaba un día más, no estaría contando esto ahora. No he vuelto a amar a nadie desde entonces. Me cuesta, no confío. Ni siquiera en mí. Me pregunto si yo también contribuí a que todo se desmoronara. Sí. Mi silencio, mi rutina, mi desconexión con Mauricio ayudaron a que me viera como un objeto más. Pero luego me repito que no, que nada justifica lo que hicieron. Que uno puede sentirse solo, perdido. Pero no convierte eso en una red de secretos y manipulaciones. No usas a las personas así, no las atrapas, no las vigilas, no las compartes como si fueran un trofeo entre padre e hijo. Eso no es amor, es otra cosa, algo que todavía no sé cómo nombrar. Hubo una noche en especial que me marcó, incluso, más que el día de la cabaña. Fue una semana después de haberme ido, cuando ya me había mudado a un cuartito rentado en una colonia lejos. Estaba lloviendo, fuerte, y me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ¿estás bien donde estás? Nadie va a lastimarte, si no hablas. Me quedé helada. Lo borré al instante, pero no pude evitar pensar que ellos sabían exactamente dónde estaba, que me estaban vigilando, que había cámaras, ojos, algo que me seguía. No dormí esa noche. Me senté en el piso, con la espalda contra la puerta, abrazando las rodillas como si eso pudiera protegerme. Después de eso, dejé de usar redes sociales, cerré mis cuentas, cambié todos mis accesos, incluso dejé el celular viejo en una banca del parque y compré otro, con línea nueva. Vivía como si fuera una fugitiva, evitaba espejos, evitaba lugares con ventanas grandes. Me había vuelto paranoica, sí, pero también más consciente de lo vulnerable que había sido. Pensaba todo el tiempo en cuántas veces me quedé sola en esa casa, sin imaginar que alguien me miraba. Que tal vez mientras me duchaba, alguien me observaba desde un rincón. Con esa cámara que luego vi en la foto escondida, me sentía sucia, invadida, como si no hubiera forma de limpiarme todo eso. La terapeuta me hablaba de trauma, de estrés postraumático, de ciclos de poder, pero nada de eso le daba nombre real a lo que yo sentía. Lo mío no era solo miedo, era una rabia profunda, callada, mezclada con asco, un nudo en la garganta que no sabía cómo soltar. Quería que todo eso no hubiera pasado, pero también quería que el mundo supiera quiénes eran ellos. Quería gritarlo, mostrar las fotos, las cartas, contarlo de la cabaña, pero algo me detenía. Era como si parte de mí tuviera miedo de que no me creyeran, de que pensaran que todo era una exageración. Porque, ¿quién va a creerte cuando decís que tu suegro te encerró para convertirte en parte de su colección de recuerdos? Hubo un momento en que consideré volver a esa casa, solo para recuperar mis cosas, mis documentos, algo de ropa. Pensaba hacerlo en la madrugada, rápido, sin que nadie me viera. Pero cada vez que lo planeaba, algo dentro de mí se paralizaba. Me imaginaba entrando y encontrando algo peor. Aunque ellos ya sabían que yo volvería, que lo estaban esperando, como si fuera una trampa, porque con ellos todo parecía tener una doble intención. Nada era casualidad, ni la caja en el jardín, ni la foto de Isabel, ni ese mensaje duplicado que vi tanto en él celular de Mauricio como en el de Don Ricardo. Todo estaba armado para que yo lo descubriera como parte de un juego. A veces me despierto creyendo que sigo en esa casa, que todo fue un sueño, y que en realidad nunca salí de ahí, que sigo atrapada, que Don Ricardo me sigue mirando desde la cocina, con ese silencio denso, esa calma rara que es peor que cualquier grito, porque nunca me gritó, nunca me levantó la mano, pero su manera de hablar, de mirar, de estar, era violencia disfrazada. Era control en estado puro. Me cuesta explicarlo. A veces ni yo entiendo cómo llegué a ese punto. Cómo no me fui antes. Cómo no vi las señales. Pero las vi. Solo que las ignoré. Porque estaba cansada. Porque tenía miedo. Porque en el fondo no tenía dónde ir.
Cada vez que intento recordar el rostro exacto de don Ricardo, mi memoria lo distorsiona. A veces lo veo como un viejo enfermo, débil, solitario. Y otras veces como un depredador, alguien que sabía exactamente lo que hacía con cada gesto. Calculado, con cada palabra milimétricamente medida para manipular. Pienso en esa noche que me llevó en su coche. En cómo no me ató, no me amenazó con un arma, no me gritó. Solo me hablaba como si todo fuera natural. Como si yo estuviera siendo irracional. Me trataba con una calma tan enferma que me confundía. Era como si yo fuera la que tenía que disculparse por no entender lo que él sentía. Mauricio no me ha buscado desde que me fui. No llamó, no escribió, no hizo ningún intento. A veces, pienso que él está más aliviado que yo de que me haya ido. Como si les hubiera hecho un favor. Como si ahora pudieran volver a su dinámica, sin el estorbo de una esposa que se mete donde no debe. Me cuesta asumir que viví 5 años con alguien que no me conocía. O peor, que sí me conocía y por eso mismo me eligió. Que vio en mí a alguien débil, a alguien sin familia, sin raíces, fácil de moldear. Alguien que podía ser llevada, poco a poco, al mismo agujero donde cayó Isabel. Lo de Isabel es lo que más me persigue. ¿Quién era? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué su foto estaba enterrada con la palabra inolvidable? ¿Era su forma de rendirle homenaje o era otra forma de enterrarla simbólicamente? La única certeza que tengo es que ella también vivió lo que yo viví, que también fue observada, deseada, posiblemente compartida. Me aterra pensar que ese patrón se repite, como una cadena que nadie corta. Tal vez hubo otras antes que ella, otras después. Mujeres que también pensaron que estaban locas, que lo imaginaron todo, y que terminaron desapareciendo o cediendo, o aceptando porque no tenían otra salida. Cuando hablo de esto en voz alta, aunque casi nunca lo hago, noto que la gente no sabe cómo reaccionar. Hay una mezcla de incredulidad y morbo. Algunos me miran con pena, otros con juicio, como si yo tuviera la culpa por haberme quedado tanto tiempo, como si fuera tan fácil ver el peligro cuando viene disfrazado de familia, de hogar, de te quiero, por eso he dejado de contar detalles. Prefiero escribir aquí, en este foro, donde tal vez alguien me entienda, donde alguien haya pasado por algo parecido y no me mire como a una loca, porque eso es lo peor, sentir que estás sola, que nadie te cree, que lo que viviste es demasiado raro para ser verdad. He aprendido a vivir con miedo. No me gusta decirlo, pero es así. Camino mirando sobre el hombro. Reviso 2 veces si la puerta está cerrada. No confío en hombres mayores. No dejo que nadie me lleve en auto. Y cada vez que alguien menciona Guadalajara o Zapopan, algo se me encoge por dentro. Como si mi cuerpo reaccionara antes que mi cabeza. A veces, en la calle, me parece ver la figura de don Ricardo entre la gente, o escuchar su voz. Sé que probablemente esté lejos, que ya ni piensa en mí. Pero también sé que esa clase de personas no olvidan tan fácil, y que si un día decido hablar, tendré que estar lista para lo que venga. A terapia, aunque me ayudó a entender muchas cosas, no me devolvió la paz. De hecho, cada vez que hablo de don Ricardo, siento que lo revivo. Es como si lo tuviera delante de mí, mirando con esos ojos fríos. Pero lo peor es lo que me dijo en la cabaña. Esa frase que jamás podré olvidar, lo que viene es para unirnos. Nunca supe si me estaba amenazando o si hablaba de algún tipo de unión insana. Un lazo que no tenía nada que ver con el amor. Al principio pensé que era una forma de manipulación, pero con el tiempo me di cuenta de que realmente creía que estábamos destinados a estar juntos. De alguna forma, eso me da miedo. Porque, en el fondo, tal vez él tiene razón en algo, yo lo entendí. Y eso es lo más aterrador. No me volví a enamorar, como dije antes. Y en el fondo, no sé si quiero hacerlo. Me siento rota, no por lo que me hicieron, sino por lo que me permití aceptar. Tal vez la culpa no es solo de ellos. Quizás yo también fui parte del problema, no por quererlo, sino por no darme cuenta a tiempo. La gente habla de la victimización, de cómo uno puede caer en manos de personas tóxicas sin quererlo, pero nunca se detienen a pensar en cómo esa violencia es progresiva, es lenta. Se infiltra en tu vida tan de a poco que cuando te das cuenta, ya es tarde. A veces, siento que todo lo que viví con Mauricio y don Ricardo fue una ilusión. Ojalá pudiera borrar esos días de mi vida. Ojalá no hubiera aceptado esa mudanza o no hubiera seguido esos pequeños gestos de su padre que al principio me parecían inofensivos. Pero, como en todo, hay señales que se ignoran. Miradas que se dejan pasar, y luego ya no sabes cómo salir de eso. Porque cuando finalmente te das cuenta, ya no es solo un error. Ya es parte de tu historia, y no hay forma de hacerla desaparecer. Cuando salí de allí, no solo dejé atrás una casa, dejé atrás a una persona que creía conocer, a un hombre que pensaba que me quería, pero también dejé atrás la versión de mí misma que había permitido que todo eso pasara.
Hoy, cuando me miro al espejo, no me reconozco. No soy la misma que se mudó a esa casa en Zapopan. Ahora soy otra, alguien más cautelosa, más fría, alguien que ya no cree en promesas vacías. Alguien que, aunque todavía tenga miedo, ya no se deja manipular. Sé que esto que viví no fue algo único. No fue algo que solo me pasó a mí. Otras personas pasan por lo mismo, a su manera, y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera lo saben. Son como zombies en relaciones, caminando por la vida sin darse cuenta de lo que realmente están viviendo, de lo que están permitiendo. Lo que me pasó a mí no es raro. Lo raro es que yo me di cuenta. Y aunque me costó, aunque me dolió, aunque me ha dejado cicatrices. Salí, no por completo, pero salí. A veces me encuentro pensando en lo que habría pasado si hubiera tomado otras decisiones, si no hubiera dado el primer paso hacia la confusión, si hubiera visto las señales antes. Pero lo que más me duele es que, aunque todo se desmoronó, aún siento que hubo algo entre nosotros, entre Mauricio y yo, que no sé cómo describir. Esa conexión que, al principio, parecía ser amor, pero que terminó siendo una cadena de mentiras y manipulaciones. A veces, en medio de mi soledad, me encuentro recordando esos momentos que compartimos, como si aún pudiera recuperarlos. Y eso me atormenta, porque ya no sé si esa relación alguna vez fue real o si era solo una fachada que me hicieron creer. Recuerdo las noches en las que esperábamos juntos en la sala, cuando los dos sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno de los dos decía nada. Esas noches que se extendían, llenas de silencio y tensión, mientras las mentiras de Mauricio seguían acumulándose. ¿Era eso lo que tenía que ser el amor? Ese vacío, esa sensación de estar atrapada con alguien que, más que un compañero, era un extraño con el que compartía un espacio. Me siento perdida al pensar en todo eso. Perdí lo que creía que tenía, pero no sé si alguna vez lo tuve. Y esa duda me consume. Hace poco, alguien me preguntó si alguna vez perdonaría a Mauricio. Me quedé en silencio, como si no supiera la respuesta. Al principio, la rabia me invadió al recordar todo lo que pasó. Pero luego, algo en mi interior me hizo pensar que el perdón no es para él, es para mí. No sé si lo perdonaré algún día. No sé si quiero, pero sé que, para sanar, necesito liberarme de esa carga. Y aunque sé que no voy a olvidar, el perdón podría ser el único camino para no seguir viviendo en esta prisión que construí sin darme cuenta. Lo que me ha dejado claro todo esto es que no se puede confiar ciegamente en las personas. Que, aunque todo parezca perfecto al principio, a veces las cosas no son lo que parecen. El amor no es siempre lo que nos dicen que es. Es más complejo. Y, a veces, es solo una fachada para algo mucho más oscuro. Algo que te consume sin que te des cuenta. Hoy, entiendo que el amor no se mide por palabras bonitas o promesas vacías. El amor verdadero es el que te da seguridad, el que te respeta, el que no te obliga a vivir con miedo. La pregunta que me hago todos los días es si alguna vez voy a encontrar algo que me haga sentir completa de nuevo. Algo que me devuelva esa sensación de paz que creía tener antes de todo esto. No sé si volveré a confiar en alguien de nuevo. No sé si podré. El miedo está ahí siempre. Pero lo que sí sé es que, si alguna vez tengo una oportunidad de ser feliz de nuevo, no dejaré que nadie me haga sentir menos. Nadie me hará volver a ese lugar oscuro donde perdí quién era. Y eso, al menos, es un comienzo. Al final, lo que más me ha costado es dejar de sentirme culpable por todo lo que pasó. El sentimiento de haber permitido que me usaran, que me controlaran, me ha perseguido todo este tiempo. He tenido que aprender a soltar esa culpa. Aunque no sea fácil, nadie te dice que, después de vivir algo así, vas a tener que reconstruir tu autoestima desde cero. Nadie te dice que va a ser un proceso largo, doloroso y a veces solitario. Pero aquí estoy, intentando dar pasos hacia adelante, aunque con miedo, aunque con dudas. Sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero sí puedo decidir cómo enfrentar lo que viene. A veces, me encuentro deseando haber sido más fuerte en su momento. Ojalá hubiera tenido la claridad de mente para ver lo que estaba pasando y salir antes. Pero la verdad es que, cuando estás dentro de una relación así, no ves todo tan claramente. El miedo, el amor, las promesas. Todo eso te ciega. Y solo después, cuando ya estás fuera, te das cuenta de lo profundo que fue el daño. De cuánto te dejaron fragmentada. Pero, aunque esté fragmentada, sigo aquí. Y eso tiene que ser suficiente. Es difícil encontrar palabras para describir lo que siento ahora. Porque, por un lado, hay una rabia que no se va. Por otro, una tristeza profunda por lo que fue mi vida antes de todo esto. Pero también hay un atisbo de esperanza. De saber que, a pesar de todo lo que pasé, estoy viva, estoy de pie. Y cada día, aunque parezca que no avanzo, sigo dando pequeños pasos. Y esos pasos, aunque frágiles, me acercan a ser quien quiero ser, no quien ellos querían que fuera.
Hoy en día, lo que más valoro es mi espacio, mi independencia, esa sensación de no estar atrapada en un ciclo de manipulación, de miedo. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, de estar sola sin sentirme mal por ello. Porque, al final, la soledad no es tan aterradora cuando te das cuenta de que es mejor estar solo que mal acompañado. He aprendido que lo que más importa es estar en paz conmigo misma, no con los demás. Y que, a veces, la paz se encuentra en los lugares más inesperados. Ahora, solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante, sin mirar atrás. Sé que lo que viví me marcó para siempre, pero también sé que no soy la misma persona que era antes. Hoy, soy alguien más fuerte, más consciente de lo que soy capaz de resistir. Y, aunque no tengo todas las respuestas, sé que puedo vivir sin temor, sin arrepentirme, sin miedo a lo que podría haber sido. Y con eso, al menos, me siento libre.